Bien, en esta cuarta clase de química vamos a ver un tema nuevo, pero que está íntimamente vinculado con los temas anteriores. La temática que vamos a tratar en esta cuarta clase tiene que ver con la tabla periódica de los elementos. ¿Qué es la tabla periódica de los elementos? La tabla periódica de los elementos, como está definido ahí, es una forma de organizar los conocimientos acerca de la composición y las propiedades que existen de los átomos. Es decir, como habíamos visto en la primera clase, la ciencia, digamos, por su naturaleza, busca clasificar eh, a los componentes, en este caso hablando de la química, pero en base en general podríamos hablar de busca clasificar en base a características que les son comunes a los diferentes elementos de estudio, en este caso los elementos de la química. En esa búsqueda y en ese formato de poder ordenar, es que los químicos han construido, con una serie de criterios que ahora vamos a empezar a desenvolver, una tabla donde han agrupado a todos los elementos que existen sobre la Tierra y no tanto sobre la Tierra, sino que existen en general. Esto derivó justamente en lo que se conoce como la tabla periódica. ¿Por qué le decimos que la tabla es periódica? Podríamos un poco referirnos a la etimología de la palabra periódica, que hace referencia de alguna forma a algo que tiene una continuidad. Por ejemplo, los diarios, una forma de decirlo, es periódico, porque se presentan casi, bueno, depende del formato, ¿no? Pero tienen esa razón de presentarse todos los días, es decir, como algo periódico, como algo continuo. Es una periodicidad en el tiempo. Ahora, en este caso, la tabla periódica está ordenada por el número atómico o llamado número Z, y está ordenada de izquierda a derecha, de mayor a menor. Veamos la tabla periódica en sí mismo y vamos a entender un poco más. Antes de pasar a ver la tabla periódica, les hago una breve presentación de qué es lo que vamos a ver cuando observemos cada uno de los elementos. Tomando el ejemplo del hidrógeno, que es el primer elemento que aparece en la tabla periódica, nosotros podemos observar, como está muy bien colocado ahí, que tiene un 1 sobre la eh, parte superior izquierda, que hace referencia al número atómico. Del otro lado, es decir, la parte superior derecha, se encuentra lo que es la masa atómica, que recordarán ustedes es la sumatoria entre la cantidad de neutrones y la cantidad de protones. Y por otro lado, después algo que vamos a ir desarrollando más a lo largo del curso es esto de la estructura electrónica. Además, la tabla periódica presenta en términos de letras lo que es el símbolo y el nombre completo del elemento. Vamos a dar una vuelta por la tabla periódica. Yo les voy a mandar eh, bueno, esta tabla que he encontrado, que está en PDF, que es de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas, para que ustedes puedan, si quieren ir a comprar una, pueden hacerlo, pero si no, pueden usar esta para los trabajos que vamos a hacer. Bueno, como les comentaba, la tabla está ordenada de izquierda a derecha en base al número atómico. Empezamos con el hidrógeno, nos vamos hacia la derecha, seguimos con el helio, que tiene, como verán ahí, miren qué interesante, en el caso del helio tiene dos protones y dos neutrones y suman 4. El detalle con el hidrógeno es que solamente tiene un protón y un electrón, es decir, no tiene neutrones. Es una particularidad de ese elemento. Vamos a encontrar acá, nosotros vamos a hablar de cuestiones generales, pero vamos a ver y nos vamos a ir dando cuenta de que hay elementos que tienen particularidades, pero hay una serie de cuestiones comunes que los unen. Por ejemplo, bueno, después seguimos con el litio, el berilio, el boro,
el carbono, el nitrógeno, etcétera, digamos, y podemos ir observando esto de el número atómico 7 y la masa, que es la sumatoria del número atómico más los neutrones. Como verán, también parecería ser que la masa no es estrictamente la sumatoria de, por ejemplo, la cantidad de protones más neutrones, que si estamos hablando de un átomo que está estable, habíamos dicho que eran iguales, sino que es un poquito más o a veces un poquito menos. Eso tiene que ver con lo que charlamos en su momento de los isótopos. Como dentro de la naturaleza existen isótopos, es decir, átomos que han perdido sus neutrones, existe una leve variación en cuanto al número másico. Y entonces los científicos han llegado a la conclusión y han presentado de alguna manera en forma concluyente que este número másico debería ser no estrictamente la sumatoria, si se quiere decir, como el elemento en estado estable, sino eh, hicieron una suerte de promedio estadístico en donde dijeron, bueno, cuáles son los isótopos más comunes de un elemento, por ejemplo en el caso del nitrógeno. Y entonces se dieron cuenta que había en general eh, isótopos, por ejemplo, que perdían un neutrón, que perdían dos neutrones. Entonces hicieron un promedio. Entonces dijeron, bueno, en promedio, la masa atómica de este elemento es esta. Entonces, no es estrictamente la sumatoria aritmética, sino que tiene una pequeña diferencia, en favor o en contra muchas veces. Bueno, después podemos observar también, y ahora lo vamos a desarrollar más adelante, que la tabla presenta cierto orden, más allá de del número atómico, presenta una estructura que está ordenada por grupos que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estos grupos pueden presentarse como números, como que tenemos el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así. Y también una forma de ordenarla que es anterior es ponerle 1A, 2A, por ejemplo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esta forma de ordenamiento es una forma, entre comillas, vieja de ordenamiento de lo que son los materiales, los elementos, perdón. Y por otro lado tenemos sobre, digamos, en filas ordenadas por periodo también. Y ahora más adelante vamos a explicar de qué se trata. Sin embargo, es interesante observar también que la composición de la tabla periódica nos permite además, eh, digamos, separar y ordenar por propiedades similares. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos que se encuentren en la misma columna son elementos que presentan similitudes en cuanto a sus propiedades intensivas. Y aquellos que se presentan en una misma fila, por ejemplo el potasio y el calcio, presentan diferencias, pero esas diferencias son de características progresivas, no en el sentido más cualitativo de la palabra, más positivo, sino en términos de presentar pequeñas modificaciones. Entonces, teniendo esto como un primer pantallazo, volvamos a estudiar un poco más cómo entender esto que se nos presenta ahora como la tabla periódica. Muy bien. Yo recién comenté que la tabla periódica está ordenada, como para repasar, por el número atómico creciente, que el número atómico nos da el número de casillero, que es ese 1, 2, 3, 4 que aparecía sobre el elemento, que hace referencia al número atómico. Y además, como les comentaba recién,
está organizado por columnas verticales, denominadas grupos, en los que quedan ubicados elementos que tienen propiedades similares, y por otro lado en filas, que se denominan períodos, en los que las propiedades de los elementos varían a medida que se recorre el período. Para, por ejemplo, clarificar esto, nosotros recién, y si quieren volver para atrás o repasamos, pero por ejemplo el sodio y el potasio se encuentran uno abajo del otro, uno en un periodo 2 y el otro en un periodo 3. Y si, por ejemplo, al igual que el potasio, y si quieren lo podemos observar, pero como para que tengan una referencia, sodio, potasio, litio, los tres en la misma columna. Y es interesante porque buscando un poco de información al respecto de decir, bueno, ¿qué significa que se parecen? Encontré esta noticia donde, por ejemplo, hay diferentes científicos que están empezando a observar con detenimiento que las pilas de litio, que son las de las baterías de los celulares, las computadoras, etcétera, podrían reemplazarse por pilas de sodio y potasio y que son más baratas. ¿Se entiende? Es decir, eso hace referencia, por eso es importante este tipo de ordenamiento, porque bueno, podemos encontrar reemplazos, por ejemplo, para una situación bueno, se puede presentar como es el agotamiento de las reservas de litio o los problemas de contaminación que hay al respecto de la extracción. Sigamos un poco más. Como decíamos antes, tenemos grupos y periodos. Grupo es el nombre de cada columna vertical. Dijimos antes que teníamos grupos A y no aparece en la tabla porque es una tabla relativamente nueva. Y tenemos grupo B. Y dijimos que los grupos, eh, además, hay varias columnas. En total son 18. Entonces tenemos subgrupo A y B y tenemos del 1 al 8 cada subgrupo, que ahora vamos a ver qué significa eso también. Y la moderna cambió y le puso a cada columna le puso un número para hacerlo más simple. Y además habíamos comentado también que cada fila tiene un número y que va de la 1 a la 7. Y ahora vamos a ver también por qué tiene que ver esto con las propiedades de de los átomos. Además, y esto avanzamos un poquito más, podemos observar que dentro de la tabla periódica hay algunas señales que nos dicen que no todo es lo mismo. Y incluso podemos observar, y ahora lo vamos a ver en nuestra tabla, que hay algunas, si se quiere decir, líneas de separación más gruesas que otras, y que estas líneas de separación nos hablan de que existen componentes con propiedades distintas. En particular, hay tres grupos dentro de la tabla periódica que nos hacen referencia a características de los materiales que tenemos ahí. Estas características y estos grupos los podemos separar en metales, no metales y en gases nobles.